Lo que voy a hacer ahora es dar un resumen de los temas que hemos estado viendo y espero culminar con un tema que el título es básicamente cónyuge cristocéntrico. Es lo que quiero con este terminar el tema de matrimonios y cómo pues en el matrimonio Cristo está en el centro o debería estar en el centro en cada una de las personas, en cada uno de los cónyuges, para poder glorificar y poder llevar pues, lo que es el diseño de Dios para el matrimonio a su máxima expresión. Antes de comenzar, debemos recordar que todo lo que existe en nuestras vidas tiene propósitos fundamentales de glorificar el nombre de Dios. Entonces, el diseño original de Dios para el matrimonio es que sea una plataforma en la que podamos glorificar el nombre de Dios. Y lo hemos visto a través de todos los temas que hemos estado viendo. Y para eso, el Señor tuvo desde el principio un diseño original para el matrimonio. Y lo hemos estado marcando en los primeros temas, en las primeras semanas, y hablamos básicamente del diseño que Dios tiene para el matrimonio. Y en ese gran primera parte que vimos, hablamos básicamente de lo que era la masculinidad bíblica, hablamos de lo que era la feminidad bíblica, hablamos de estas dos partes que forman la humanidad. Básicamente lo que estamos viendo en esta primera parte del diseño original de Dios y todo este primer parte lo estuvimos basando en la enseñanza que tenemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, lo que es la creación y el diseño original de Dios antes del pecado. Eso fue como que el tema principal. Derivamos ahí los principios fundamentales para la humanidad y los principios fundamentales para el hombre, para la mujer y finalmente para el matrimonio. Todo esto antes de la caída del hombre. Estamos hablando del diseño original de Dios. Hombre y mujer que reflejan la imagen de Dios con la misma dignidad y valor inherente. O sea, hablamos de la igualdad del sexo masculino y el sexo femenino en cuanto a dignidad delante de Dios, en cuanto a la creación de Dios. Y también en esas primeras clases hablamos de la diferencia por diseño para los roles del masculino y femenino. Este diseño original no es consecuencia del pecado, porque la gente cree que a partir del pecado hubo ese cambio en el diseño de Dios, pero no. El diseño original de Dios tiene tanto la misma dignidad para el masculino y femenino, como los diferentes roles para el masculino y femenino. Y en su momento vimos a detalle, ¿verdad? Estas características, estas funciones, estas responsabilidades de cada uno de los roles. Hablamos que a veces contra nuestra cultura o contra lo que es lo normal, ¿verdad?, en nuestra sociedad, a veces choca esos roles originales que teníamos, pero la invitación fue a retomar esos roles en el diseño original que Dios tenía para nosotros. Hablamos de masculinidad bíblica y básicamente se caracteriza por un liderazgo sacrificial. Ese es el llamado del diseño original de Dios para el masculino. Esta es la masculinidad expresada bíblicamente. Este es un llamado a los varones a un liderazgo sacrificial. Un llamado a liderar, proteger y proveer con amor, reflejando el liderazgo de Cristo.
no en las primeras clases, pero a través de esta exposición, hablamos que el liderazgo de Cristo es el prototipo o es el liderazgo que tenemos que imitar. Así como Cristo amó a la iglesia, así es llamado el varón a amar a su esposa. Y ahí hablamos de este llamado a liderar, a proteger, a proveer para su esposa y para su familia. Del lado de la feminidad bíblica, hablamos de un llamado a apoyar el liderazgo piadoso y amoroso, ¿verdad?, de su esposo, reflejando la relación de la iglesia con Cristo. Igual como el varón deriva su liderazgo o imita el liderazgo de Cristo, igual a la mujer se le exhorta a imitar la sumisión de la iglesia a Cristo y de la mujer a su esposo, a apoyar a su esposo en ese liderazgo, en ese llamado que tiene de parte de Dios. Y vimos una división importante, y se ve en la gráfica, que este fue un diseño original antes del pecado, y después del pecado hubo una distorsión al diseño original de Dios. El pecado vino a distorsionar, a corromper tanto el liderazgo masculino como el llamado del femenino. En el caso del masculino, el pecado introdujo una lucha de poder. Este es lo que implica en el pecado, distorsionando el liderazgo en abuso y la ayuda en control. Está hablando de lo que sucede de forma muy general cuando el pecado entra en la relación matrimonial, cuando el pecado entra en la definición de los roles. En vez de apegarnos al rol como originalmente había sido diseñado para el varón o como originalmente había sido diseñado para la mujer, el pecado distorsiona. Y ese liderazgo vemos que se distorsiona en abuso de poder, por ejemplo, en violencia. O puede también desviarse en pasividad, en renunciar a ese liderazgo también, ¿verdad? Esas distorsiones al liderazgo bíblico, al liderazgo masculino. Y también el pecado en el lado de la feminidad distorsiona, y ahora en vez de el llamado a la sumisión, que es el diseño original, el pecado distorsiona y hace que muchas veces la mujer quiera usurpar ese liderazgo, ¿no? Y en vez de ayudar, como fue su diseño original, quiere controlar. Ese es en general lo que hace el pecado en estos roles. ¿Qué sucede con la masculinidad? En vez de ser ahora una masculinidad bíblica, dijimos que era una masculinidad depravada o desviada o distorsionada del diseño original. Y en vez de ser una persona que liderea con sacrificio personal, lo que hace ahora es básicamente abusar del poder. Un poder autoritarista o de abuso, un poder o un liderazgo basado en el egoísmo en vez de el sacrificio. Y en el caso de la feminidad, hablamos también de que puede ser depravada cuando nos alejamos del plan de Dios y en vez de una actitud voluntaria de sumisión, resulta en una actitud de control, una actitud de usurpar el poder o el liderazgo del varón. Eso es en general lo que estuvimos viendo. No voy a ver cada tema, pero como resumen de las cosas que estuvimos observando a través de estos meses,
hablamos de la igualdad de dignidad en los dos sexos y que tenían un propósito único. Dice, la base de todo diseño bíblico comienza aquí. Hombre y mujer, creados por igual a imagen y semejanza de Dios. Su valor no deriva de sus roles, sino de su creador. Hablamos bastante de eso también. Hablamos de la igualdad de valor para ambos sexos. La Biblia sostiene firmemente que ambos reflejan la gloria de su creador, poseyendo la misma dignidad y valor inherente. Y hay un texto ahí como referencia. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y discutimos y hablamos tratando de fundamentar que no hay una desigualdad o un rol, uno de los sexos mayor que el otro, sino que en la creación, en el diseño de Dios, ambos sexos disfrutan del mismo valor, de la misma dignidad. Estos dos sexos unidos, hablábamos de que complementan la humanidad o definen la humanidad como tal, como Dios la había diseñado. En su unidad, estos dos sexos representan la totalidad de la humanidad. Dios los llamó Adán a estas dos personas, a hombre o humanidad. Un nombre que abarca tanto al varón como a la mujer, mostrando su unidad fundamental. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán. El día que fueron creados, según Génesis 5:2. Entonces vemos que aunque hay estas dos sexos que tienen características singulares y que los distinguen, el propósito de Dios, en la mente de Dios, estos dos se unen para formar la totalidad de la humanidad. Es una unión que complementa, ¿verdad? Una unión que el sexo masculino complementa al sexo femenino, el sexo femenino complementa al sexo masculino. Sí, Mario. Sí, es importante, no sé si puedas como contextualizar esta verdad que estás compartiéndonos a la luz de la lucha a la luz de lo que se da en la sociedad, todos estos movimientos sociales que pues que venden la idea, ¿no?, de que hay una competencia entre los dos sexos y que... ¿Sí escucha? Hola. Que hay esta competencia entre los dos sexos y que llegan a extremos, ¿no?, que todos hemos escuchado, ¿no?, extremos tan absurdos y pues, absurdos, aberrantes y blasfemos, ¿no?, de decir, por ejemplo, que cosas, ¿no?, como que si naciste hombre, pues ya es casi un hecho que vas a ser un abusador, ¿no? O sea, que ser hombre es sinónimo de, digo, estoy hablando de extremos, ¿verdad? Si eres hombre, entonces eres un con V, lo tengo que decir nomás por causa de los niños, ¿no? Con V, en potencia, ¿no? Un abusador. Sí. Cuando las mujeres dicen, no necesitamos al hombre, ¿verdad? Esa es la depravación a su extremo, ¿verdad? Ajá. Esa es la depravación masculina al extremo, que habla de ese abuso o de esa violentación, ¿verdad? El femenino depravado al extremo habla de esta, inclusive de esta independencia o querer separar completamente de la masculinidad. Sí, y una última cosa.
puedas tú remarcar en esto, ¿no? Que tenemos que estar alertas porque es cierto que tal, seguramente, al menos seguramente aquí, ¿no? En grados tan escandalosos, estas filosofías no se han infiltrado, pero sí se infiltran en la iglesia Sí. en grados más sutiles, ¿no? Sí, de hecho, todos de alguna manera somos influenciados de la cultura, ¿no? Y de la pecaminosidad derivada y que de alguna forma distorsiona en nuestras mentes lo que debería ser el masculino, distorsiona en nuestras mentes lo que debería ser el femenino. Y queremos adoptar de la sociedad patrones que son comunes o que son aceptables en nuestros días para el masculino o para el femenino. Y creo que hacíamos algunos ejemplos. Por ejemplo, por lo menos en la cultura mexicana o latina, hablábamos de el cine o las películas, las canciones que hablan del hombre como la persona que tiene múltiples mujeres, ¿verdad? Que tiene la tendencia a la borrachera, la tendencia a no estar en su casa, a abandonar a su familia. Son extremos que van en contra total del diseño de Dios. Pero como dice Mario, a veces no a ese extremo escandaloso, pero sí pudiéramos adoptar patrones en la iglesia que se derivan de esa cultura. Del lado femenino también pudiéramos querer decir que, por ejemplo, lo más común y lo más a veces controversial para el sexo femenino es esta, pues desde la revolución sexual, por ejemplo, este feminismo extremo de querer adoptar prácticas que son comunes en la sociedad, pero que no son de acuerdo al patrón de Dios. Cuando hablamos de sumisión voluntaria para el femenino, según el diseño de Dios, en apoyo al liderazgo masculino, eso es un choque cultural, ¿verdad? Eso va en contra de todo lo que en las últimas décadas nos han enseñado como sociedad. Entonces, por eso a veces es el escuchar este tipo de palabras, escuchar ese tipo de patrones de Dios, originales de Dios, trae controversia en nuestras mentes. Y el punto que hacíamos es que no debería ser así. Deberíamos rogar a Dios que limpie nuestras mentes de toda la influencia social, educacional, familiar que tenemos arrastrando. Y que podamos basar nuestra masculinidad, nuestra feminidad en los patrones originales que Dios tenía o tiene para nosotros. Vamos a ver esa transición, porque teníamos el diseño original, entra el pecado y luego tal vez lo vimos también a través de la redención. Cristo ahora trae este patrón de nuevo para nuestras vidas. Entonces, no es como que fuera imposible para nosotros apegarnos a estos patrones bíblicos, porque en Cristo podemos hacerlo. En Cristo, ¿verdad? Bajo la dirección del Espíritu Santo, en la iluminación de estas palabra bíblica, podemos ahora modelar nuestras vidas en base a esta enseñanza, sin ningún conflicto en nuestras mentes, porque hemos sido renovados, porque hemos sido despertados de nuestros errores, de nuestra oscuridad. Entonces, básicamente sería, sé que tenemos en nuestras mentes mucha de la influencia de la sociedad, de la cultura musical, de la cultura cinematográfica, que influye constantemente en los patrones de nuestros matrimonios. Debemos pelear, también hablamos de eso, contra esas culturas y adoptar en nuestra vida como masculino, como femenino, como matrimonio, los patrones bíblicos. ¿Ok? Sí. Cuando se habla de la restauración del ser humano, y en este caso del matrimonio o de las parejas,
En veces pensamos que lo que Dios está haciendo es restaurarnos a lo que éramos antes, como si Adán y Eva fuera lo más grande o lo primordial. Pero lo que Dios está haciendo con nuestra salvación es una nueva creación, aún más grande que la de Adán y Eva. Porque en Cristo somos nuevas criaturas. Y el principio de la creación de esa nueva vida, de ese nuevo reino, es Cristo Jesús. Es su cuerpo resucitado, su cuerpo glorificado. Y este es el cuerpo en el cual nosotros nos vamos a convertir una vez que estemos en la presencia del Señor. Tenemos una mente nueva, la mente de Cristo. Tenemos un corazón nuevo. Tenemos un espíritu nuevo, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Cosas de las cuales Adán y Eva no gozaban. Por lo tanto, hablar de una restauración del matrimonio no se puede alejar de esto. No es ajeno a esta restauración de la nueva creación en cada una de las personas, del hombre y de la mujer. Esto no se puede lograr sin la renovación, sin la restauración primeramente del espíritu, de matar esta condición pecaminosa que tenemos todos, ¿verdad? Entonces, en esta nueva creación que Dios ha hecho en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, el anhelo y la idea del Señor es no solamente restaurarnos a la posición de Adán, sino una nueva creación, la cual es representada con el cuerpo resucitado y glorificado de Cristo y la vida de Cristo. Sí, cuando hablamos de los cambios que suceden en nuestras vidas, es eso. Básicamente, cuando hablamos de la regeneración o cuando hablamos de que somos transformados, estamos hablando de estos nuevos, no solamente conducta, que pudiera ser lo más obvio a percibir. Estamos hablando de que somos transformados en nuestros deseos más profundos, en nuestros afectos más profundos, ¿verdad? No solo lo hago porque está bien delante de Dios, lo hago porque siento que es la forma en que amo a Dios. Somos transformados de tal manera que ahora estos patrones nos deleitamos, ¿verdad?, en lo que Dios quiere para nosotros. Nos deleitamos en este llamado que tenemos de Dios para este liderazgo sacrificial, o nos deleitamos en Dios, ese llamado que tenemos para esta sumisión voluntaria e inteligente del femenino. No estamos hablando de adoptar patrones de conducta que simulen esta masculinidad o que simulen esta feminidad. Estamos hablando de que Dios nos transforma de tal manera que ahora amamos el patrón de Dios para el masculino y nos guiamos, ¿verdad?, en ese patrón. No porque debe ser, sino porque así me place, me complace, porque esto alaba a Dios. Igual en el femenino. O sea, esa transformación es profunda en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y claro que no puede ser posible si no es porque Dios hace esta regeneración en nosotros. ¿Okay? Antes de la caída, el hombre y la mujer tienen un mandato compartido, eran un complemento perfecto, coadministradores de la creación. Mujer es definida como la ayuda idónea y a Adán se le da este llamado al liderazgo en el huerto.
después de la caída, bueno, del lado de la caída, del lado izquierdo, tenemos, según Génesis capítulo 2, en el matrimonio, en estos dos roles, hay unidad y confianza, propósito gozoso y fructífero, intimidad que no es vergonzosa o sin vergüenza. Estaban desnudos y no se avergonzaban, dice el texto en Génesis. Después de la caída, esto es transformado y es corrompido y es afectado. Génesis 3 nos presenta una historia distinta a la de Génesis 2. En vez de unidad y confianza perfecta entre el hombre y la mujer, a partir de Génesis 3 comienza separación, culpa. Adán no asume la responsabilidad, sino que culpa a Eva del pecado. Miedo a Dios cuando tenían comunión íntima y perfecta con Dios. Después de la caída, el trabajo se convierte en algo arduo y doloroso. Hay vergüenza y conflicto. Hay un texto que creo que lo vimos en su momento. En Génesis capítulo 3, versículo 16 dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Como una consecuencia de este pecado. Adán ahora, en lugar de proteger a Eva, la culpa. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Son las palabras que cita Génesis en la boca de Adán. En vez de asumir la responsabilidad, a partir de ese momento, en vez de proteger, que era su misión, ¿verdad? La misión de Adán era proteger a su esposa, era estar ahí para ayudarla, para protegerla. A partir del pecado, lo que hace Adán es autoprotegerse y exponer a su esposa. O sea, vemos la transformación devastadora en el perfil psicológico, mental, espiritual de Adán y también en consecuencia de Eva, ¿verdad? Ahora son distorsionados estos patrones en la mente de ellos a causa del pecado. Esa masculinidad distorsionada por el pecado, lo que era antes este liderazgo que se sacrificaba como el diseño de Dios, se corrompe en dos cosas principalmente. Puede haber más, pero principalmente en dos cosas. Tiranía o autoritarismo, el uso egoísta del poder, la fuerza y la dominación para controlar y abusar, en lugar de proteger y servir, que ese era el propósito original. Es el esfuerzo de subyugar y explotar a la mujer por un deseo personal. Esta es la masculinidad depravada. Y eso lo vemos, ¿verdad?, en nuestra sociedad. En muchos aspectos. De hecho, vamos a ver un poquito adelante, pero en muchos aspectos. Pero ahora ya en la mayoría de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, no hay la actitud de la protección en el rol masculino. Es una autoridad, pero que subyuga, o una autoridad que abusa, en vez de una autoridad que santifica, que edifica, que protege, ¿verdad? O se puede ir al otro extremo también, esta pasividad o negligencia. Hay un llamado para el liderazgo masculino y en muchas de las veces también vemos en nuestra sociedad una actitud de renunciar a ese liderazgo. Pasividad o negligencia en esas responsabilidades. Una abdicación de la responsabilidad, evadiendo el llamado a ser líder, evadiendo el llamado a dirigir
a su esposa, a su familia, para proveer, para proteger. Adán fue el primer ejemplo de esta actitud, permaneciendo en silencio mientras Eva era engañada, ¿verdad? Como le dije al principio, o sea, a Adán se le dio la responsabilidad de guardar, de proteger y guardar la integridad de su esposa. Y creo que lo vimos específicamente cuando analizamos el texto en Génesis capítulo 3, que a veces creemos que Adán estaba por algún lugar allá en el huerto y Adán estaba en otro lugar cuando Satanás estaba atacando a Eva. Pero no, estaba Adán y Eva ahí mismo. Entonces, Satanás dirige su ataque a Eva y Adán no interviene para proteger a Eva, sino que deja que el ataque sea hacia allá. Es este tipo de actitud que vemos en esa falta de liderazgo, ¿verdad? En el caso de la feminidad distorsionada por el pecado, también vemos que este llamado a ser ayuda idónea se corrompe también en dos extremos. Uno puede ser que esta mujer o esta distorsión se refleje o se evidencie en control o en usurpación. El deseo de tomar la autoridad que Dios le asignó o no le asignó a Eva. Esto a través de los años, de los siglos, ¿verdad? Ha sido una situación de conflicto entre los matrimonios. En la lucha de ese poder, de quién es el que manda, quién es el que ordena, quién es el que debe estar a la cabeza. Y Dios lo diseñó y lo decidió desde el principio, pero nosotros hemos, a través del pecado, entrado en este conflicto de poder. Y esta es una de las manifestaciones hasta nuestros días, ¿verdad? Del pecado distorsionó el plan de Dios original. La otra forma, en la que vemos a través de la historia también, y es que el pecado puede llevar a este llamado de ayuda idónea, de sumisión voluntaria e inteligente, razonada, a una pasividad o a un servilismo, dijimos. Una sumisión forzada por el miedo, la manipulación o una mentalidad de víctima en lugar de un apoyo voluntario, sabio y fuerte. Cuando Dios habla de que sean ayuda idónea, cuando habla del femenino, no habla a uno de los sexos, al sexo que es débil y eso va a ser el que solamente puede ayudar. No, al contrario, habla del sexo que tiene la fortaleza para ayudar al otro sexo. Habla de una capacidad especial para levantar y soportar y ayudar a su esposo. El ser ayuda idónea es un llamado a una sujeción voluntaria, no a la fuerza, una sujeción sabia, no por miedo, una sujeción en el Señor, ¿verdad? No solamente a mi esposo por ser mi esposo, sino a mi esposo como si me estuviera sometiendo a Cristo Jesús. No es un llamado a ser menos que el esposo, menos que el masculino. Es un llamado a complementar en esta misión que tiene Dios para la humanidad. No hay nada que sea malo. Perdón. Entonces vimos el diseño original, vimos cómo el pecado trastorna este diseño y cómo se deriva en estas actitudes y estos patrones que vemos hasta hoy en nuestra sociedad. Y dijimos, creo que Víctor está hablando de esto, cómo el evangelio
ahora restaura estos patrones y él habla de inclusive los eleva, ¿verdad? A los propósitos en Cristo que tiene el matrimonio. Perdón. Dice, el propósito más profundo del matrimonio no se encuentra en el matrimonio mismo, sino en lo que representa. No es una institución meramente humana, sino que es divina. Pablo lo llama un gran misterio que apunta a la realidad más gloriosa del universo, la relación del pacto entre Cristo y su iglesia. El texto dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. El matrimonio tiene propósitos más allá de sí mismo, más allá de la institución específica del matrimonio. Tiene el propósito de hablar, dar testimonio de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. No sé si sea correcto, pero dar testimonio, voy a decir, dar testimonio, reflejar, imitar, dar a conocer el tipo de amor que Cristo tiene por su iglesia y cómo la iglesia se somete a Cristo también. Esto es lo que hace al matrimonio una institución pues santa, que tiene esto en mi mente, al menos, que lo eleva, porque nos deja ver de forma palpable, física, experimentalmente hablando, cómo Cristo ama a su iglesia y cómo la mujer se somete a Cristo, ¿no? O la iglesia se somete a Cristo, perdón. El matrimonio no es el fin, es un retrato del amor eterno. Su propósito mayor es ser una representación viva del Evangelio para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos del perdón, de la tolerancia? Cómo dentro de esta relación ejercitamos y damos evidencia de lo que Cristo hizo en nosotros. Así como Cristo nos perdonó, así debemos perdonar a nuestro esposo, a nuestra esposa. El matrimonio tiene este propósito, que es ser una plataforma en la que podemos dar evidencia real, palpable, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. El matrimonio tiene, al menos uno de los propósitos, es que podamos ser experimentados en los sufrimientos, podamos ser experimentados en ejercer gracia, en ejercer perdón, en ser sometidos a diferentes pruebas y tribulaciones y poder, a través de estas pruebas, reflejar el amor de Cristo, reflejar la gracia que hemos recibido. El matrimonio tiene muchos propósitos, claro, en la mente de Dios. Uno evidente, al menos en mi mente, es que podamos practicar día con día cómo ejercer gracia, cómo bañar a nuestro esposo, a nuestra esposa, con la misma gracia que hemos recibido. Entonces es un campo de entrenamiento, un campo en el que somos llamados constantemente, diariamente podría decir, a reflejar el amor de Cristo, a dar testimonio real, palpable, del tipo de amor que Cristo exhibe por su iglesia, el tipo de sujeción que la iglesia exhibe, ¿verdad?, por Cristo Jesús. Así tenemos este nuevo modelo. El modelo del esposo es amar como Cristo amó.
Dice, el Evangelio redefine el liderazgo masculino. No es dominio, sino sacrificio. El amor del esposo debe moldearse de acuerdo con el amor de Cristo por su iglesia. Un amor que se entrega. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Según Efesios 5:25. La autoridad del esposo se ejerce muriendo a su propio egoísmo, hábitos e intereses propios por el bien y la santificación de su esposa. La pregunta no es si estás dispuesto a morir por ella. La pregunta más bien es si estás dispuesto a vivir, a entregar tu vida, a vivir cada día por tu esposa, por ella. Así como Cristo amó a la iglesia, y hablamos mucho de eso, hablamos muy específicamente de situaciones y ejemplos, pero es la forma en que ahora somos llamados a amar a nuestra esposa. Un amor que santifica también. Así como Cristo busca hacer a su iglesia santa y limpia, el esposo vela o debe velar por el crecimiento espiritual de su esposa, usando sus palabras para edificarla y encaminarla hacia la madurez espiritual. Un amor que se entrega, un amor que santifica, un amor que cuida. Ahora este patrón dice, así como un hombre se nutre y cuida su propio cuerpo, debe hacerlo por su esposa, pues son una sola carne. Creo que voy a terminar con este tema al final, la siguiente semana. Y un poquito de lo que estaba diciendo nuestro hermano Víctor. Debemos vivir nuestros matrimonios ahora centrados en Cristo Jesús. Debemos ser cónyuges cristocéntricos, ¿verdad? ¿Qué significa eso en nuestras vidas? ¿Qué significa ser un cónyuge cristocéntrico para el hombre o para la mujer? Y al menos algunas de estas características deben estar presentes, ¿verdad?, en el masculino. Un amor que se entrega, un amor que santifica, un amor que cuida. En el caso de la esposa, el Evangelio redefine la sumisión femenina. Esto no es debilidad, sino una respuesta de fortaleza y confianza. El respeto y la sujeción de la esposa deben mostrarse de acuerdo a la respuesta de la iglesia a Cristo. El respeto de la mujer hacia su marido, hacia su esposo, un respeto que honra. Es bien importante, hicimos hincapié en eso también, que el hombre sea respetado por su esposa. Es el llamado a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo, reconociendo el diseño de Dios para ese liderazgo. No se trata de, pues ya ni modo, me tocó esto de la sujeción. No, se trata de abrazar el diseño de Dios, de gozarse en ese diseño que Dios tiene para el femenino. Solo puede ser posible, ¿verdad?, esta renovación a través del Evangelio. Un apoyo que sea voluntario. Así como la iglesia se somete gozosamente al liderazgo perfecto de Cristo, la esposa apoya a su esposo que es imperfecto, confiando en el plan soberano de Dios. Es un llamado a algo fuerte, noble, y en la mente de Dios, y en la mente debería ser nuestro también, bello. Es un llamado alto para el femenino, que es renovado en Cristo Jesús. Una fortaleza que edifica.
su sumisión no es pasiva, sino la contribución activa de sus dones, sabiduría y perspectiva, bien importante, para cumplir la misión familiar. Es una mujer que hace el bien sin temor. Es bien importante esto que es el último. Dice, es la contribución activa de sus dones, femenino, sabiduría y perspectiva para cumplir la misión familiar. Creo que también hice mucho hincapié en eso, cuando hablábamos de diferentes situaciones que atravesamos como familia, como matrimonio. Y admitía públicamente las flaquezas que hay en mi persona y cómo la fortaleza de mi esposa complementa nuestra vida matrimonial. Debemos entender que el esposo y la esposa unidos van a ser mejor que enfrentándose uno con el otro, ¿verdad? Debemos entender que esta relación es una de trabajar colaborativamente, en comunión. No es una relación de confrontamiento interno. Es una relación de comunión íntima, no solamente en lo sexual, sino en lo intelectual, en lo sentimental, en lo espiritual, para fortalecer esta unión que tiene Dios para nosotros y para cumplir la misión familiar que Él nos ha entregado. Sí, David. Por ahí tiene el micrófono. Nomás quería añadir sobre lo de la sumisión. No recuerdo exactamente cómo se pronuncia, pero el término en griego para sumisión, sométanse y todas esas palabras, cuando Pablo le dice a las mujeres que se sujetan a sus maridos, esas cosas, es un término militar que básicamente era usado para describir cuando soldados se alineaban a las órdenes de un general. Y el término sumisión, como lo usamos ahorita en español, viene también de una palabra en latín que es compuesta de dos palabras, es submisión, debajo de una misión. Entonces, el concepto de sumisión en la Biblia no es que la mujer tiene que ser como una especie de esclava que le conceda todos los deseos pecaminosos a sus maridos y que sea como un dron sin pensamiento autónomo ni nada por el estilo, sino que el concepto de sumisión en la Biblia es que una mujer se vuelva, como la Biblia dice, una ayuda idónea para la misión de su marido. O sea, que el marido tenga un llamado, ya sea su llamado como padre, su llamado como proveedor, o tal vez algún ministerio, o tal vez algún proyecto, lo que sea, y que la mujer corresponda a ese llamado, no solo como viéndolo desde las gradas, sino activamente participando a lo que sea que él está haciendo, lo cual entonces vuelve muy importante pues el que una mujer escoja bien su marido, no se vaya a casar por ejemplo con un alcahuete y su matrimonio, el someterse a su esposo en vez de verse como un honor, sea como un sacrificio, sea una prisión, porque su esposo es una persona desvirtuada sin ningún propósito en la vida básicamente, y entonces eso drena a las mujeres. Claro. O también tener cuidado con que ella tenga un llamado y su esposo tenga el otro y ahora tenga que sacrificar el suyo y sienta como que no se realizó en la vida, y por eso la Biblia dice que no se casan en yugo desigual. Entonces, creo que es muy interesante eso, como no es como... Se unen para la misma misión. Ajá, exactamente. O sea, no es como el concepto de sumisión que, digamos, comúnmente se tiene... Servilismo. Exactamente, de servilismo, de la mujer como una sirvienta, la mujer como... inferior al hombre, la mujer teniéndose que dejarse apasionar por el hombre, sino que es una mujer trabajando para servir a su marido con el propósito que tenga de vida el marido. Y
Y eso, como mencionas en la diapositiva anterior, eso a su vez es un reflejo del don del rol de la iglesia, en donde la iglesia se somete a Cristo porque ama a Cristo y buscamos hacer su voluntad, no como un déspota, un tirano que nos está oprimiendo, sino como una persona con la cual nos ha salvado, y entonces nos sentimos honrados de tener esa reciprocidad para con él. Muy bien. En esa nota vamos a concluir. Vamos a cerrar el tema la siguiente semana. Voy a compartir estas diapositivas ahorita en el grupo. Y también voy a compartir, creo que lo tengo por aquí, un resumen, también no es completo. Son 13 cuartillas de lo que creo que va a ser después el manual completo, ¿no? Pero estamos hablando aquí básicamente de los conceptos fundamentales que hemos estado revisando. El fundamento del matrimonio, principios de unidad y armonía. El tema que vimos de el matrimonio como pacto, no como un contrato. Fundamentos de lo que es el pacto. El diseño de Dios para los roles en el matrimonio. Estamos hablando de eso del liderazgo, el modelo que tenemos en Cristo Jesús. La ayuda idónea, un poquito del tema de la ayuda idónea. La fractura que viene después del pecado y sus consecuencias. Estos temas los vimos. Esto de la masculinidad femenina masculinidad y feminidad depravadas. Estos roles cómo fueron afectados. Ahí están las comparaciones. La masculinidad y la feminidad. Cómo el evangelio viene a redimir. La sexualidad en el matrimonio como un don de Dios, los principios que hay dentro de ello y una conclusión. Voy a compartir estos dos documentos como un principio y le digo, el tema que vamos a tocar la siguiente semana va a ser cerrar este resumen, y el último tema que voy a tocar, no es que sea el último en el tema, ¿verdad? Porque podríamos tocar muchos más, el que es, bueno, ya, al menos yo lo he nombrado cónyuge cristocéntrico. Entonces vamos a orar para que el Señor siga obrando en este año en nuestras vidas. ¿Algún comentario más o todo bien? Yo creo que sería importante, ahorita escuchando a David, la cuestión de cómo pues el mandato, ¿no? De sujetar, de cómo la mujer debe sujetar a su esposo. Me pone a pensar en los matrimonios nuevos, ¿no? Cuando son, pues, cuando son jóvenes que se están uniendo en matrimonio y todavía, o sea, no hay una conciencia clara de cuál es su propósito, ¿no? En la vida, ¿no? Todavía están construyendo esa parte, pues. Sería interesante analizarlo. Ahí debemos de confiar en esa, o sea, debemos de recordarnos, ¿no? De no unirnos en yugo desigual, en esa parte, pero sería interesante como analizar Sí, y la intención de los temas estos es eso, precisamente, ¿no? Que los matrimonios jóvenes, y si usted tiene acceso a uno de esos matrimonios jóvenes, usted tome la responsabilidad de discipularles, ¿verdad? Necesitamos este conocimiento, necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas, necesitamos ser pues, evangelizados, ¿verdad? Regenerados e instruidos en Dios para que nuestros matrimonios puedan seguir estos diseños, estos planes, estos propósitos en Dios. Si no tenemos ese conocimiento, pues estamos desviando el camino, ¿verdad? Tomamos decisiones sin conocimiento. Entonces, el material lo comparto con esa intención, que usted tenga al menos un punto de partida en el que pueda sentarse con esa parejita nueva que usted conoce, o con sus hijos o sus hijas, y diga, mira, aquí hay un patrón,
aquí hay un diseño de Dios para nuestras vidas. Toma este diseño para tu matrimonio, toma este diseño para tu masculinidad, toma este diseño para tu feminidad. O sea, no es solamente para este grupo de 20 personas que estamos aquí. Ustedes son ahora responsables, junto conmigo, de compartir este conocimiento con sus hijos, con sus nietos, con los vecinos que saben que tienen problemas, ¿verdad? Con la siguiente generación. Y no es que sea esta, o sea, simplemente es un punto de partida. Ustedes pueden tomar esto para construir, y si, como creo que comenté al principio, el archivo completo tiene las 400 o 500 diapositivas. Si ustedes dicen, yo voy a hacer un curso de esto, se lo regalo. Ahí están las 500 diapositivas para que puedan seguir pues, con estos propósitos, ¿verdad? Vamos a orar. Mario, ¿nos ayudas?